Hola, beneplácito que estén acá observando y escuchando esta disertación sobre un aspecto crucial del derecho penal, de la dogmática jurídico-penal, y me lo planteo así al rompe, una somera pregunta: ¿qué es la imputación objetiva en el derecho penal? Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Esto lo estamos transmitiendo, como se dice allí en la lámina, en abril, el 13 de abril de 2021 en Caracas, y estas disertaciones virtuales vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional, las pueden ubicar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien gustosamente desee suscribirse al mismo y observar en dicho canal otras disertaciones sobre aspectos variados del derecho penal. Bueno, mis estimados, un tema tan extenso, tan profundo, tan vinculado a una neta concepción dogmática como es la imputación objetiva, obviamente no podrán entender que pueda ser diletado o disertado en los breves 40 minutos que ya han corrido 4 de esta disertación, para lo cual esto es una especie de abreboca, una especie de introducción a los efectos de mucha doctrina que se ha venido desarrollando sobre el punto. Por otra parte, es interesante entender que ustedes saben que ese derecho penal, desde un punto de vista sustantivo y desde un punto de vista adjetivo, desde un punto de vista objetivo, el procesal, casi que hay temas que son comunes, que son prolíficos, que hay una especie como de hemorragia doctrinaria en el campo del derecho procesal penal, que es el tema de las pruebas. Cualquiera que se aboque al tema del derecho procesal parece que tiende a escribir al tema de la prueba, y mucho de ello obedece a que buena parte de ese código orgánico procesal penal está vinculado al tema probatorio. Pero de igual forma, desde el punto de vista penal, casi que es lugar común, casi que hay una especie de concepción prolífica de todo aquello que se maneja en el mundo de la dogmática, entronarlo, enfocarlo por la vía de esta tesis, la tesis de la imputación objetiva. Y lo abordo en este criterio: es una tesis, ¿ok? Es una posición doctrinaria, porque obviamente un código penal no puede ser un manual de derecho penal. Indebido sería que una tesis, una postura, una escuela dentro del mundo de la dogmática se pretenda entronizar dentro de un código penal para los que inclusive puedan estar en desacuerdo en esta teoría para interpretar, para dar una respuesta a un tema clave, neto, fundamental, que es el de la responsabilidad penal. Entonces prácticamente se está volviendo como una especie que el derecho penal actual, real, novedoso, reciente, vigente, de nuevo siglo, es una especie de escenario para un solo artista, que es la imputación objetiva, casi que como un vehículo para un solo pasajero, que es el tema de la imputación objetiva. Y entonces enfocar todo el aspecto de la dogmática tratando de arrimarlo al ámbito de la imputación objetiva como teoría que pretende explicar algunos aspectos de la responsabilidad penal, a pesar de la existencia de los llamados neocausalistas o neofinalistas, ¿verdad? Esto como concepción global frente al tema. Pero además, el hecho de verlo como una teoría no es para que se entienda que es una concepción absolutamente académica, inútil, que no tiene un sentido práctico, que no tiene un sentido de herramienta para resolver ingentes problemas. Y es que cuando se habla que el derecho penal es, nos decimos los penalistas, algunos a veces porque hasta dan pena, pues es por el hecho de que la única ciencia dentro del ámbito de lo jurídico es la del derecho penal, y lo del derecho penal es porque ese derecho penal pasa por lo axiológico, lo valorativo, desechar de un lado lo determinista, que alguien diría, bueno, en el mundo del derecho laboral, 3 ausencias injustificadas configuran una causal de despido justificado, entonces no es más que matemática simple, 1 más 1 más 1, 3, y no hay ninguna justificación, eso conduce a una causal de despido. En el mundo del derecho penal, lo axiológico, lo valorativo juega un papel fundamental. Tratar de desentrañar un sentido. Pero ese sentido no es solamente frente a la simple concepción de conocer la ratio legis, es decir, qué fue lo que se propuso el legislador, porque no es ello de lo que se trata. A fin de cuentas, son frases
son descripciones que hay que darle un sentido en función de valorar, por ejemplo, esa acción que conduce a un determinado resultado frente a la vulneración de un determinado bien jurídico. Tratar de ubicar esa relación perfecta entre conducta que se realiza de forma proactiva, acción u omisión, y que conduce a un resultado típico, y si realmente ese macheo, esa igualación entre acción, conducta, omisión, resultado, es porque en la finalidad ulterior era la violación de ese bien jurídico. Porque se supone que las normas jurídico-penal protegen bienes jurídicos. Ahí está la Constitución con un catálogo, con un elemento de derechos y de garantías que es protegido en ratio última por el derecho penal. Pero por si esto no fuera poco, en esa relación causal entre una causa que conduce a un efecto, se pueden incorporar otras causas, se pueden incorporar otras atribuciones de responsabilidades, otros adendum. Entonces es allí donde también se enfoca el problema. Es decir, esas incorporaciones de causas, esa incorporación de causalidad, ¿cómo jerarquiza al final del camino una responsabilidad? A veces, dentro de esa incorporación de causas, estaría la propia víctima, cuando se suele hablar de la llamada culpa de la víctima. Y entonces un tanto la teoría de la imputación objetiva trata de jerarquizar el concepto de dominio del riesgo. ¿Quién ha asumido el dominio del riesgo para la afrenta de ese bien jurídico de forma concreta? Como se ve, son muchas preguntas vinculadas a esta teoría, porque la norma jurídico penal es relativamente sencilla. Es decir, la parte especial del derecho penal nos está hablando de supuestos de hechos que establecen una causa y establecen una consecuencia. Esa consecuencia es disvaliosa. El que acciona para matar y termina matando, bueno, es responsable de homicidio. Quien se apropia, toma, agarra un bien jurídico, un objeto pasivo sin consentimiento de forma alguna y lo disfruta, bueno, es responsable de un delito contra la propiedad en el caso de hurto. Quien penetre con violencia contra la voluntad de esa víctima, que ha de tener una cavidad a los efectos oral o anal o vaginal, y por la corporeidad del penetrante se logra esa penetración, pero la norma en forma alguna me habla de elemento subjetivo, me habla de para satisfacer un placer concupiscente o una lascivia, etcétera, se hace responsable. Allí está el artículo 61 del Código Penal, casi indicándonos que todo aquel que comete un delito se presupone, y eso que las suposiciones son abolidas por el derecho penal, que lo hace con dolo, con intención. Pero cuando no se ha tenido esa intención, el legislador ha de tener la especificidad de desarrollar qué otro tipo de responsabilidad se hace distintiva a la existencia del dolo. Entonces, frente a ese tema de la casi esquematización de causales y resultados, frente a circunstancias dudosas, frente a problemas, es que se asume la teoría de la imputación objetiva como una teoría un tanto final, ¿verdad? Luego de haber pasado en la historia del derecho penal por muchas otras, ¿ok? El tema de la causalidad, el tema del finalismo. Y esa palabra que yo he mencionado, el tema de la causalidad, el nexo causal, también está muy vinculado al tema de la imputación objetiva. Porque hasta qué punto la simple atribuibilidad de un nexo causal a un resultado hace a alguien irresponsable, prescindiendo de una valoración, prescindiendo de una axiología. Es allí donde está, entonces, valorando ese disvalor de la acción con respecto al resultado, el tema de la imputación objetiva. Entonces, bueno, para introducir un tanto este esquema, ¿verdad? También yo... En todas estas disertaciones yo manejo el tema de la doctrina. Bueno, son muchos los autores que han manejado el ámbito de la imputación objetiva. Yo me voy a permitir por ahora recomendar dos libros esenciales, más que dos libros, dos autores. Bueno, un autor venezolano con esa obra ya clásica de 2001, 2002, Juan Luis Modolel González,
Bases fundamentales de la teoría de la imputación objetiva, que sirvió de tesis doctoral del doctor Modolel en la Universidad de Barcelona y España. Y la otra obra, y más que todo son una serie de ensayos atribuibles a este autor, a Enrique Gimbernat. En esta última pretendo ubicar relativamente lo más reciente de Gimbernat, que es un tema donde este autor español ha venido ahondando en el ámbito de la imputación objetiva. Este último está publicado en el Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Complutense de Madrid, en donde el doctor Gimbernat, bueno, es el coordinador de dicho anuario. Este último ensayo del doctor Gimbernat es en defensa de la teoría de la imputación objetiva contra sus detractores y también contra algunos de sus partidarios. Nombre interesante, ¿no? Por cierto que este trabajo de pocas páginas, 20 páginas, este ensayo lo pueden encontrar en internet. Yo al final, estas láminas de estas disertaciones, yo la coloco, el link lo coloco en la base de las clases que ubico en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, en donde están todas estas disertaciones. Por otra parte, la bibliografía sobre el tema de la imputación objetiva, como le he mencionado con anterioridad, es amplia, es extensa, es prolífica. ¿Ok? No pretendo en estos pocos títulos que están allí ubicados en la lámina desentrañar todo lo que se ha escrito en materia de imputación objetiva. A mi modo de ver, son ensayos y libros que son clásicos, ¿verdad? Empezando, y lo estoy haciendo por simple orden alfabético para no ubicarlo en el ámbito cronológico de cuando, porque esto tiene aproximadamente 40, 50 años, siendo que algunos de estos autores mencionan que hay antecedentes bien adecuados frente al tema de la imputación objetiva. Entonces, por ejemplo, el manual de Derecho Penal del doctor Enrique Bacigalupo, argentino, por quien fue magistrado de la Corte Suprema Española, aborda el tema desde el punto de vista interesante. El trabajo de imputación objetiva, cuestiones metodológicas y sistemáticas del autor Bustos Ramírez, colombiano. El trabajo del argentino Cancio, aproximación a la teoría de la imputación objetiva del año 2004. También del argentino Alberto Dona, la imputación objetiva dentro de una obra general, ensayos de derecho penal. El trabajo del autor inicial que les he mencionado, Enrique Gimbernat, ¿qué es la imputación objetiva? Un ensayo en estudios penales y criminológicos. Para ir a los grandes maestros, bueno, obviamente que los manuales de derecho penal de todos estos grandes autores de la dogmática alemana abordan el tema de la imputación objetiva, pero este trabajo en concreto de Günther Jacob, la imputación objetiva en el derecho penal de 2006, publicado en Argentina, lo recomiendo altamente. Jeche, causalidad e imputación objetiva, dentro de un libro a varias manos, imputación objetiva y antijuricidad. Bueno, Santiago Mirpuch también pues abordó el tema de la imputación objetiva en muchos de sus ensayos. Lo recomiendo especialmente. Significado y alcance de la imputación objetiva en derecho penal, del año 2003. El trabajo que mencionaba del venezolano Modolel, bases fundamentales de la teoría de la imputación objetiva, de Muñoz, el autor español, teoría de la acción en imputación objetiva y antijuricidad. Esta obra de la colombiana Claudia López se ha vuelto una especie de clásico en el manejo de la imputación objetiva, que se denomina Introducción a la Imputación Objetiva, publicada por la Universidad Externado de Colombia. Otro colombiano importante en materia de imputación objetiva, Jessy Reyes, en su trabajo La Imputación Objetiva, publicada con Temis ya hace ciertas décadas, en el año 1996. Bueno, Roxin, algunos autores lo asumen como el creador un tanto de la teoría problemas de la imputación objetiva en imputación, causalidad y ciencia. El argentino Sancinetti, quien hace un recuento histórico y muy interesante en sus 100 años de contribuciones críticas sobre imputación objetiva y subjetiva. Y finalmente Zaffaroni, que también aborda el tema de la imputación objetiva. Por otra parte, yo lo que quiero, frente a una concepción terminológica del asunto, es no confundir con otros institutos del mundo del derecho penal o del mundo del derecho procesal penal. Por ejemplo, no confundir imputación objetiva como teoría con la llamada impugnabilidad objetiva o subjetiva. Esto de la impugnabilidad
objetiva, ¿verdad? Son el tipo de decisiones que pueden ser recurridas conforme lo establecen las leyes procesales. Y la llamada impugnabilidad subjetiva es la existencia de agravio que hace que el legitimado para un recurso pueda intentarlo porque esa decisión lo afecta. Por otra parte, no debe confundirse el concepto de imputación objetiva con la llamada imputación que hace un fiscal del Ministerio Público como sustrato, como fase anterior de una acusación, ¿verdad? No confundir el concepto de imputación objetiva en su variable procesal, esa imputación que se realiza en la llamada audiencia de imputación por el criterio de la Sala Constitucional en el año 500, en la sentencia 537-17. Y tampoco ha de asumirse, como lo entiende algunos criterios del Tribunal Supremo de Justicia, que el juicio de imputación objetiva obedece exclusivamente a los aspectos objetivos del delito. Es decir, la causación, la distancia que hubo entre el que lesionó y el lesionado, la distancia que hubo entre el que disparó y el que terminó matándose, los elementos objetivos, que era lo que en el viejo código de enjuiciamiento criminal nos hablaban de el cuerpo del delito para diferenciarlo de la culpabilidad. Y en algunas de estas decisiones del Tribunal Supremo se habla de imputación objetiva y de imputación subjetiva, en el entendido que el juicio de imputación objetiva es señalarlo vinculado a la causación y el juicio de la llamada imputación subjetiva implica la demostración de la culpabilidad. Porque es que el tema de la imputación objetiva puede ir en ambos bandos, pues, tanto de un punto de vista de lo que ahora se conoce como causación, como su verificación con respecto al elemento culpabilístico. Bueno, entonces fíjense, casi que de manual, uno podría decir que la imputación objetiva es aquella que delimita la responsabilidad penal por un resultado cometido en un tipo objetivo, y ahí viene la famosa frase, ¿verdad? Es decir, un resultado es objetivamente imputable, tomando la redacción de algunos de estos maestros, de Roxin específicamente, cuando el autor ha creado un riesgo no permitido, el cual se realiza en el resultado típico en su configuración concreta y se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma. Entonces, fíjense los tres elementos que pudiéramos derivar de la frase. La creación de un riesgo, porque hay riesgos que pueden ser permitidos, pero la creación de un riesgo atribuible a alguien y ese riesgo que forma parte de un resultado típico, es decir, de un resultado de una norma disvaliosa, pero además tanto el riesgo que se está realizando como el resultado típico es porque se está desprotegiendo el bien jurídico que protege esa norma. Es decir, ese resultado típico que se realiza asumiendo un riesgo es porque profesamente se quiere desproteger propiedad, se quiere desproteger, por ejemplo, libertad. Hay tres normas que son fundamentales que servirían de asidero al ámbito de la imputación objetiva en el ámbito venezolano. Sobre todo cuando el Código Penal venezolano, a diferencia de otros códigos, no establece la propia variable de la imputación en la propia redacción. Hay códigos donde ustedes ven la noción de riesgo permitido, riesgo tolerado, desprotección de bien jurídico. Y ellos no, nuestro código es un tanto escueto. Estoy abordando el Código Penal del año 2005, el que está vigente hasta este momento. Pero digamos, esas tres normas, uno es el encabezado, la tipicidad. Nadie podrá hacer el primer artículo del Código Penal, cómo se encabeza ese Código Penal. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que con ella no hubiera establecido previamente. Es decir, la realización del riesgo no permitido y disvalioso frente a un resultado en afrenta de un bien jurídico es circunscrito a una pauta de tipicidad. Por eso cuando se habla del juicio de imputación objetiva, es un juicio de imputación objetiva que alude
fundamentalmente al tema de la tipicidad, a esa adscripción de una redacción de norma con respecto a un hecho. Pero hay otra norma que es crucial, que es el 61 del Código Penal, ¿ok? Nadie podrá ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuya como consecuencia de su acción u omisión. La acción o omisión penada por la ley se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo contrario. Entonces, el entendimiento de un riesgo que se realiza de forma dolosa en aflicción de ese específico bien jurídico. Pero por otra parte, el 8 del Código Orgánico Procesal Penal no deja lugar a dudas. Cualquiera que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presume inocente y a que se le trate como tal mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme. Con lo cual yo repito hasta el cansancio que el problema del establecimiento de la responsabilidad penal no es solamente un problema de atribuibilidad objetiva, de la demostración de ser el causante que ha conducido a ese resultado típico, sino verificar ese nexo personal, ¿verdad? Aunque muchos ya han vinculado la noción de dolo, ya superado, ya saliendo, solventando el problema del nexo psíquico entre el autor y el hecho, sino la compatibilidad de la actuación de esa conducta frente a la norma en concreta. Es decir, ¿qué es lo que le es exigible la norma en concreta en protección de un bien jurídico a quien con su conducta asume o realiza un riesgo que afrenta esa norma de protección? Entonces, fíjense, las pautas de la imputación objetiva, ¿ok? Es decir, se estructura en la idea de 3, 4 conceptos que son fundamentales. En primer lugar, el llamado principio de causalidad. Hable bien, causalidad, no casualidad, causalidad. A toda causa le sigue un resultado. Obviamente, esto estaría vinculado al mundo de la ciencia física, al mundo de las ciencias naturales. Hasta ahora no existe una valoración jurídica y mucho menos de derecho penal. El que se despierte a las 6 de la mañana, bueno, estará fuera de su cama a las 6:10, ¿ok? Una relación sexual que ha sido eficiente en el ámbito de la ciencia biológica, ¿verdad? Que ha conducido a una concepción, iría a derivar a los 9 meses el nacimiento de alguien. Pero ahora vendría el accionar una bala, el accionar un arma a los efectos de causarle una aflicción a la vida o a la lesión a otro. Bueno, también es una circunstancia natural, pero es una circunstancia natural por una relación de causa-efecto que tiene una consideración jurídica, porque ese quien realiza esa causa asume un riesgo frente a la de protección de un bien jurídico, ¿ok? Que se encuentra tipificado en una norma. Entonces, la llamada relación de causalidad, ese nexo que une una causa con un resultado en primer lugar. Y luego vendríamos a asumir el tercer concepto, el concepto de la atribuibilidad personal. Para poder atribuir un resultado a una determinada conducta, se requiere establecer si entre esa acción y ese resultado existe una relación de causalidad desde una perspectiva natural, no una perspectiva netamente artificial, ¿ok? Engañosa, una perspectiva de relación que no se ubica en una pauta de normal desarrollo entre las conductas entre personas o entre personas y bienes. Entonces, esa relación natural que conduce a una causa con un resultado disvalioso, digamos que es la piedra angular del tema de la imputación objetiva. Sabiéndose decir que la imputación objetiva implica la formulación de un juicio normativo sobre la base de una relación de causalidad. Entonces, esa relación de causalidad, esa atribuir la causa a alguien, va a tener una consecuencia jurídico-penal y esa consecuencia se plasma en la norma.
vendría entonces el concepto del llamado reproche. Se le reprocha a alguien porque hay una imputación subjetiva en atención a un resultado. Es decir, hay un nexo causal entre conducta y resultado, en primer lugar. En segundo lugar, la existencia de una intención del autor. En tercer lugar, el grado de imputabilidad al momento de cometer el hecho y los eximentes de responsabilidad. ¿Qué es ese grado? Ese grado sería el riesgo, la ponderación del riesgo. Y ustedes dirán, aquí el problema entonces es de carácter actuarial, de carácter estadístico. Hay un 80% de riesgo y el otro 20% proviene de la víctima o proviene de otro. Entonces, pues sí, pues eso es lo que pasa en el mundo de lo real. Eso es lo que pasa. Las categorías deterministas, causalistas no son tan exactas. En el caso del mundo real hay valoraciones, hay grises, hay anaranjados, ¿verdad? No existe solamente el blanco y el negro, ¿ok? El rojo y el amarillo. Hay aproximaciones que conducen a la necesidad de una axiología, de una valoración, y mucho más en el campo del derecho penal, siendo que la consecuencia es la responsabilidad penal. Y entonces, ¿cómo se utilizaría el tema de la imputación objetiva? Bueno, a quien deba administrar justicia, que es el juez, que frente a un caso en concreto no tendría un conocimiento suficiente sobre esa relación causal y tendría que aproximarse a un tema de asunción de dominio del riesgo en pautas comunes. Por favor, no complicar lo probatorio con lo dogmático. Es obvio que toda apreciación dogmática se sustenta en el ámbito de lo probatorio, pero aquí el problema no sería tanto un problema de pruebas. El problema sería de atribución formal de una responsabilidad. Claro que obviamente los temas de imputación objetiva, como todo en el mundo del derecho, se estructura en una demostración, en una probanza, pero aquí el primer nivel de ese juicio de imputación objetiva se ubica en una perspectiva formal. Por cierto, que no haría falta que se establezcan pautas de imputación objetiva en el ámbito de un código penal, porque ahí están las respuestas. Por ejemplo, la sanción diferenciada en materia de un homicidio preterintencional. Al final se condujo a la muerte, pero en realidad la acción estaba vinculada a la aflicción de la corporeidad. Las sanciones diferenciadas en materia de homicidio preterintencional con causal. Bueno, yo sabía de la eficiencia de mi medio y mi propósito era la muerte y realicé todo una conducta causal en tal sentido, pero allí se incorpora la causa del otro. Allí está la complicidad correspectiva en el mundo del derecho penal. Es decir, como ejemplos concretos de la teoría de la imputación objetiva, muchos participaron, pero no se sabe en concreto quién fue el realmente causante de la muerte. Aquí sí, por un problema netamente probatorio. Por ejemplo, la diferenciación entre actos lascivos y violación. Oye, allí está la violación describiendo toda penetración corpórea en una cavidad corpórea también de otro, ¿ok? O de otra, vía anal, vaginal, oral. Y entonces alguien viene y con coacción y da un beso utilizando, y perdónenme la expresión, la lengua. Y con penetración, penetrando la lengua, conduce a eso que se objetiviza como un problema de penetración con violencia. Ajá, pero la atribución, claro, es a él. No hay ninguna duda que lo está haciendo esa persona, el que ha introducido ese músculo de la boca. Ajá, pero y el tema del propósito, era un propósito realmente de satisfacer un placer sexual de contenido concupiscente o lascivia. Es decir, una pena tan alta para el delito de violación o de abuso sexual por un beso, prácticamente. Entonces, bueno, el tema de la imputación objetiva obviamente aborda frente a la necesidad de problemas concretos. Fíjense, ¿qué podría hacer ese juez?
En primer lugar, bueno, adoptar la causalidad genérica, ¿ok? Una causalidad, una vez que el proceso, a través de las pruebas, procede a afirmar que la conducta se adhiere a una causalidad científica, por ejemplo, el que acciona un gatillo conduce a la eyección de un proyectil y eso deriva a la muerte, bueno, sería un ámbito de causalidad concreta. Es decir, al menos la causalidad ha de tener, ha de ser un sustrato de la condición de la imputación objetiva, ¿ok? Pero ello implica no solamente asumirlo desde una perspectiva causal, sino en la verificación de un disvalor del resultado que se origina frente a esa causa. Veamos algunas de las teorías de la imputación, de las causalidades, ¿verdad? Hay unas que son francamente sencillas. Si A tira una piedra dolosamente contra el jarrón de B y lo destruye, no hay duda alguna de que entre la acción de A, tirar la piedra, y el resultado típico, destrucción dolosa del jarrón, hay una relación de causalidad. Ahí no habría ningún tipo de duda, siquiera para asumir la imputación objetiva. Pero veámonos con problemas vinculados a una causalidad alternativa. Hay quien habla de la llamada causalidad alternativa. Varias condiciones independientes actúan conjuntamente, siendo cada una de ellas suficiente para la producción del resultado. Por ejemplo, A y B de manera independiente le dan una dosis de veneno a C que actúa mortalmente al mismo tiempo, la dosis de veneno. Entonces uno se diría, bueno, ¿qué pasaría acá? Sería una coautoría dolosa, vinculando el 406, el homicidio calificado, con el 83 del Código Penal, o un problema de complicidad correspectiva, ¿ok? Entonces, fíjense que en este caso en concreto, todos sabían de la eficiencia de su causa para derivar un resultado. Problema de causalidad acumulativa, varias condiciones establecidas de manera independiente que actúan por medio de una acción conjunta en el resultado. Por ejemplo, A y B dan de manera independiente entre sí un veneno, el cual actúa mortalmente sobre él a causa de la acción conjunta de ambos. Pero hay respuesta para ello, el llamado homicidio concausal del artículo 408, pero lo explicaría un tanto en la teoría de la imputación objetiva. Por el tema de la llamada causalidad por adjunción, se produce un resultado que se adjunta a una acción. Por ejemplo, A lesiona a B, el médico C que atiende a B comete un error médico, mala praxis médica, por el cual B muere. El típico ejemplo del homicidio preterintencional concausal que establece el 410 en la parte del Código Penal. Lo quise matar, sabía que mi medio era eficiente, lo supuse muerto, pero en realidad la muerte se produce por una mala praxis médica del médico. Causalidades hipotéticas. Una causa podría haber causado al mismo tiempo el resultado. A le da una dosis, le da B una dosis mortal de veneno. B habría muerto aún sin la dosis de veneno en el mismo punto temporal. Y entonces nos haríamos la pregunta, ¿habrá una ausencia de delito o hay un delito tentado? Porque a fin de cuentas el propósito era eficiente, su causalidad era eficiente para causar ese resultado aflictivo, pero al final B muere aún sin la dosis de veneno. Entonces, causalidad interrumpida. Hay un acontecimiento independiente y excluye la existencia de la anterior causalidad, de modo que ya esta es operativa. A envenena a B, antes de que el veneno haga su efecto, C lo mata de un balazo. Entonces, con lo que respecta a, bueno, a pesar de la eficiencia de su medio, no condujo a un resultado. Intervención en un proceso causal ya en marcha. Hay un riesgo existente. A, ante la inminencia del choque de un tren en el carril en el que se encontraba, que produciría lesionado, lo desvía hacia otro carril
en el cual igualmente choca y el choque produce lesionados. Entonces uno se preguntaría, bueno, si a fin de cuentas había previsto la posibilidad de esa lesión por su mala actuación, representó la posibilidad, nos encontramos con la famosa sentencia 490 de la Sala Constitucional, bueno, o un tema de dolo eventual o un tema de dolo de consecuencias necesarias, asumiéndose la relación causal entre ese hecho inicial y ese resultado. Bueno, mis estimados, me estoy quedando un tanto corto aquí en la explicación, en estos 40 minutos, para lo cual los invito, la verdad que los 40 minutos me quedaron escasos. Voy con las mismas coordenadas, los que deseen podrán ingresar para continuar con la segunda parte de esta disertación, donde pretendo abordar algunas aproximaciones en la jurisprudencia venezolana al tema de la imputación objetiva. Entonces, los que tengan gusto, ingresen con las mismas coordenadas. Gracias.